Claire Donovan se quedó paralizada en el dormitorio de su cabaña a las 2 de la madrugada, con la linterna temblando en la mano, mirando fijamente algo que no debería existir. Debajo de su cama, pegado a la pared más alejada, un lince canadiense adulto temblaba de miedo. Su enorme cuerpo se acurrucaba protectora alrededor de un gatito no más grande que una pelota de béisbol. Los ojos dorados del lince no estaban llenos de la confianza depredadora de un cazador salvaje. Estaban llenos del mismo miedo paralizante que había vivido en el pecho de Claire durante los últimos 5 días, desde que identificó el cuerpo de su hija Emma en la morgue del condado. Dos madres, dos almas destrozadas por una pérdida inimaginable. Y de alguna manera, imposiblemente, se habían encontrado en el momento más oscuro de sus vidas. Lo que Claire aún no sabía era que este lince había perdido a otros dos gatitos hacía solo unos días, en el mismo momento en que Emma murió. Lo que no sabía era que el último acto de Emma en la Tierra fue intentar salvar a esos gatitos de ser atropellados en una carretera helada de Canadá. Lo que no sabía era que la bondad de su hija y la tragedia de esta madre salvaje estaban entrelazadas por un solo y cruel segundo que lo destruyó todo. Pero estaba a punto de descubrirlo, y cuando lo hiciera, la destrozaría de una forma que nunca hubiera imaginado. Pero también la curaría de una forma que nada más podría hacerlo. Si te gustan las historias sobre los lazos extraordinarios que se forman entre almas rotas, sobre el amor maternal que trasciende todas las fronteras y sobre cómo, a veces, las conexiones más imposibles nos salvan cuando nada más puede hacerlo, suscríbete ahora mismo a Wild Heart Stories. Cada suscripción nos ayuda a compartir más de estas poderosas historias reales sobre los animales que tocan nuestras vidas de formas que nunca esperamos. Pulsa el botón de suscripción y únete a nuestra comunidad de personas que creen que el amor en todas sus formas es la fuerza más poderosa del universo. Claire Donovan, bióloga especializada en fauna silvestre, de 42 años, conducía en piloto automático por la helada autopista de Alberta. Habían pasado 5 días desde que su hija Emma, de 16 años, falleciera en un accidente de coche. 5 días desde que Claire identificara el cuerpo. 5 días desde que el mundo perdiera todos sus colores. El funeral había sido 2 días antes. Claire apenas lo recordaba. Una neblina de rostros que ofrecían sus condolencias y que sonaban como estática blanca. Su exmarido llorando como nunca había visto. Los amigos de Emma, adolescentes con los ojos enrojecidos, que se abrazaban como si fueran salvavidas. Claire no podía quedarse en la ciudad. No podía dormir en la casa donde Emma había crecido, donde sus zapatillas aún estaban esparcidas junto a la puerta principal, donde su perfume aún perduraba en el baño. Así que condujo hasta el único lugar en el que podía pensar, la cabaña de investigación de campo que su familia había tenido durante décadas, aislada en el bosque, a 3 horas de la ciudad. Se suponía que solo sería por unos días, para procesar, respirar, existir sin tener que fingir que estaba bien. La cabaña era exactamente como Claire la recordaba, pequeña, rústica, con olor a madera de pino y soledad. Llegó cuando estaba anocheciendo, dejó caer su bolso dentro sin mirar a su alrededor y se derrumbó en la cama, completamente vestida. Emma había estado aprendiendo a conducir. Era la primera vez que salía sola a la carretera. Claire había dicho que estaba preparada, y ahora Emma estaba muerta. Claire se despertó en mitad de la noche con un sonido que no debería existir. No era el viento entre los pinos, ni una rama golpeando la ventana, sino algo vivo, un rasguño bajo, rápido, casi desesperado, que provenía de debajo de su cama. Su primer pensamiento, aún nublado por el dolor y el agotamiento, fue racional. Un mapache, tal vez un zorrillo que había entrado mientras la cabaña estaba vacía. Debería llamar al control de animales por la mañana, pero algo la hizo alcanzar la linterna que estaba en la mesita de noche. Tal vez la curiosidad profesional, quizás solo la necesidad de concentrarse en algo, cualquier cosa que no fuera la ausencia de Emma. Claire se inclinó lentamente, con la linterna temblando ligeramente en su mano. El haz de luz barrió el espacio oscuro debajo de la cama y reveló algo que le hizo detener el corazón por completo.
Dos ojos dorados, enormes, salvajes y completamente aterrorizados. Era un lince canadiense, hembra adulta, con un espeso pelaje gris plateado con manchas oscuras características, orejas con mechones, en máxima alerta. Pero lo que paralizó a Claire no fue la presencia de un depredador salvaje debajo de su cama. Fue el hecho de que el lince estaba temblando. Todo su poderoso cuerpo, perfectamente adaptado para cazar en la nieve profunda y las temperaturas gélidas, estaba encorvado, presionado contra la pared más alejada debajo de la cama. Sus ojos muy abiertos no mostraban agresividad, mostraban puro terror paralizante. Y entonces Claire vio lo que el lince estaba protegiendo. Algo pequeño, peludo y dorado apretado contra su vientre. Un gatito, diminuto, no más grande que una pelota de softball, con orejas desproporcionadamente grandes y ojos aún con ese azul nublado de los recién nacidos, lo que significaba que no llevaban mucho tiempo abiertos. El gatito tenía como mucho entre 2 y 3 semanas de edad. Claire, bióloga de formación, incluso en estado de shock emocional, sabía que eso significaba que el gatito era completamente dependiente, que aún mamaba cada pocas horas, que aún necesitaba a su madre para regular su temperatura, para protegerse, para todo. Y la madre había elegido esconderse allí, debajo de la cama de un humano, en el lugar más improbable, más peligroso, más imposible que un lince salvaje pudiera elegir, a menos que todo lo demás fuera aún más aterrador. Claire no se movió. Su formación como bióloga le gritaba 1000 protocolos. Sal de la habitación. Cierra la puerta. Llama a los servicios de fauna silvestre. Pero algo más profundo, algo roto y maternal que ella creía que había muerto con Emma 5 días antes, la mantenía paralizada allí, arrodillada en el frío suelo, mirando a una madre que protegía a su único hijo. Está bien, aclara la garganta, susurró Claire, con la voz ronca por llevar días sin hablar. Está bien, no te haré daño, te lo prometo. Los enlaces no se movieron, solo observaban, esperando a ver si este humano era una amenaza más o algo más. Claire retrocedió lentamente, apagó la linterna y se tumbó en la cama. Su corazón latía a toda velocidad. Había un depredador salvaje a 1 metro de ella con un bebé. Pero curiosamente, por primera vez en 5 días, Claire no pensaba en Emma. Pensaba, ¿por qué estás tan asustada? ¿Qué te ha pasado? Claire se despertó con la luz del sol entrando por la ventana y durante un segundo, un bendito y cruel segundo, lo olvidó todo. Entonces, la realidad se derrumbó como una avalancha. Emma estaba muerta y había un lince debajo de su cama. Se movió lentamente, comprobando. Sí, todavía estaba allí. El lince no había dormido. Claire lo sabía por su postura rígida y sus ojos aún alerta. Había pasado toda la noche vigilando, protegiendo a su gatita de una amenaza que podía llegar en cualquier momento. Claire reconoció ese agotamiento. Era como se sentía desde el accidente, siempre alerta, siempre esperando la próxima cosa horrible. Debes de tener hambre, murmuró Claire, más para sí misma que para el lince. Se dirigió a la pequeña cocina de la cabaña. Había comida enlatada, pasta seca, café, nada apropiado para carnívoros. Pero en el pequeño frigorífico de gas había un trozo de carne de venado que Claire había traído. Lo había comprado en el mercado local sin pensarlo siquiera. Pura costumbre de cuando venía aquí para investigar. Claire cortó un trozo generoso, lo puso en un plato y volvió al dormitorio. La lince estaba en la misma posición, pero ahora sus ojos seguían cada movimiento de Claire con intensidad láser. Claire colocó el plato en el suelo, a medio camino entre la cama y la puerta, lo suficientemente lejos como para no resultar amenazante, lo suficientemente cerca como para estar al alcance. Aquí, dijo Claire en voz baja. Sé que estás hambrienta. Me voy. Puedes comer tranquilamente. Salió del dormitorio, cerró la puerta parcialmente, dejando espacio por si el lince quería salir, y se dirigió al salón. Claire pasó las 2 horas siguientes sentada en el viejo sofá, sosteniendo una taza de café que se enfrió en sus manos, mirando al vacío. Una parte de ella seguía sin creer que hubiera un lince salvaje en su cabaña. A otra parte no le importaba.
Nada parecía real desde el accidente. De todos modos, cuando finalmente regresó al dormitorio, el plato estaba vacío, lamido hasta dejarlo limpio. Claire pasó el resto del día en una silla en la esquina de la habitación, simplemente observando. No era solo curiosidad científica, aunque esa parte de su cerebro estaba registrando todo. Era algo más primitivo. No quería estar sola con sus pensamientos. Y curiosamente, la presencia del lince, un ser vivo con sus propios problemas, su propio trauma, era casi reconfortante. Los linces no se movieron de debajo de la cama en todo el día. El gatito se movía de vez en cuando, emitiendo pequeños sonidos agudos de hambre o incomodidad, e inmediatamente la madre lo acercaba a ella, lamiéndolo con movimientos rápidos y eficaces. Sus ojos nunca se apartaron de Claire, ni por un segundo. Claire reconoció esa mirada. Era una vigilancia maternal absoluta. Era la mirada que tenía cuando Emma era un bebé y estaba enferma. Era la mirada que decía, no puedo fallar. Si fallo, él muere. Al anochecer, Claire dejó otro plato de carne y un cuenco poco profundo con agua cerca de la cama. Observó con preocupación profesional que el lince tenía sed. Tenía la lengua ligeramente pálida, un signo de deshidratación leve. Por favor, bebe, susurró Claire. Tienes que producir leche para él. También tienes que cuidarte. Volvió a salir de la habitación. Esta vez, cuando regresó una hora más tarde, tanto la comida como el agua habían desaparecido. Claire no podía dormir en el dormitorio. Ahora era claramente el territorio del lince. Así que improvisó en el sofá del salón con mantas. Pero se despertó varias veces durante la noche con ruidos. El suave arrastrar de las patas sobre el suelo de madera. El ligero crujir de las tablas bajo el peso distribuido con cuidado felino. El lince estaba explorando, revisando la cabaña, buscando amenazas, evaluando rutas de escape. Por la mañana, Claire encontró pruebas. Huellas de patas casi imperceptibles en el polvo cerca de la ventana, una marca de nariz en el cristal de la puerta trasera, la puerta del armario de la cocina ligeramente abierta. El lince había investigado las provisiones, pero lo más revelador fue cuando Claire entró en el dormitorio a la mañana siguiente y encontró a la madre y al gatito de vuelta debajo de la cama, en la misma posición, como si nunca se hubieran ido. El espacio debajo de la cama no era solo un escondite, era una guarida, era una fortaleza, era el único lugar donde esta lince sentía que su bebé estaba a salvo. Y eso le rompió el corazón a Claire de una manera que no esperaba, porque lo entendía. Emma también tenía un lugar seguro, su dormitorio con luces de hadas y pósters de bandas. Y ahora Emma ya no estaba allí. Pero este gatito todavía tenía a su madre. Y su madre estaba haciendo todo lo posible para mantenerlo con vida. Claire se despertó con algo extraño en la sala de estar. Había una pluma de urogallo, un ave local similar a una perdiz, perfectamente colocada en el centro de la mesa de centro. No estaba tirada, ni había caído accidentalmente. Claire recogió la pluma, con las manos ligeramente temblorosas. Los linces son cazadores. Matan para comer, para alimentar a sus cachorros. Pero traer una pluma, algo sin valor nutricional, algo puramente decorativo, y dejarla en un lugar donde Claire la encontraría obviamente. No era instinto de caza, no fue un accidente, era una comunicación, un gesto, una ofrenda. Claire se sentó a la mesa con la pluma azul grisácea en la mano y por primera vez en 6 días, algo que no era dolor se movió en su pecho. Era pequeño, frágil, pero estaba ahí. Curiosidad, conexión, la sensación de ser vista por otro ser vivo. Esa noche, Claire dejó algo a cambio. Un pequeño trozo de cuero suave que utilizaba para limpiar las lentes de su cámara. Lo colocó cerca del plato de comida, cuidadosamente doblado. Por la mañana el cuero había desaparecido. Una rutina silenciosa se estableció durante los días siguientes. Claire se despertaba, preparaba carne fresca y agua, lo colocaba en el dormitorio y se marchaba para darles privacidad. Pasaba los días caminando sin rumbo por el bosque que rodeaba la cabaña, o sentada en el sofá, mirando fijamente la chimenea apagada, o tumbada en la cama improvisada, llorando hasta que se le acababan las lágrimas.
pero siempre, siempre volvía para ver cómo estaban el lince y el gatito. No era solo responsabilidad, era una necesidad. Esas dos vidas, frágiles, traumatizadas, luchando por sobrevivir, eran su ancla. Eran la razón para levantarse de la cama. Eran la prueba de que la vida continuaba, incluso cuando parecía imposible. Los linces empezaron a salir de debajo de la cama por la noche. Claire lo sabía porque había instalado discretamente una cámara de investigación por infrarrojos en una esquina de la habitación. Sin flash, con un ángulo respetuoso. Cuando revisaba las imágenes tomadas antes del amanecer, el insomnio era ahora constante. Veía a los enlaces rodeando la habitación con patrones precisos, revisando cada rincón, cada sombra, cada posible punto de entrada. Se detenía en la ventana durante largos minutos, observando el oscuro bosque exterior, con el cuerpo tenso como la cuerda de un violín. Olfateaba la puerta, probaba el picaporte con la pata sin poder abrirla, gracias a Dios. Incluso saltó silenciosamente sobre la cómoda, investigando objetos extraños. Un cepillo para el pelo, un marco de fotos boca abajo, pero nunca se relajó, nunca se tumbó en el suelo, nunca bajó la guardia por completo, y el gatito. Aclara la garganta. Estaba creciendo, cada día un poco más grande, cada día más curioso. En las grabaciones, Claire lo vio empezar a explorar también, tambaleándose sobre sus pequeñas patas desproporcionadas, mordisqueando su propia cola, atacando las sombras con esa comicidad seria que tienen los gatitos. Y la madre observaba, y en las grabaciones del tercer día, Claire vio algo que la hizo detenerse y rebobinar 3 veces. Los enlaces intentaron reproducirse. Ella tocó al gatito con la pata, pero el movimiento era rígido, forzado, como si hubiera olvidado cómo jugar, como si la alegría fuera un idioma que ya no hablaba. Claire lo entendió. Así era como se sentía ella cuando alguien intentaba hacerla sonreír, como si los músculos faciales ya no recordaran cómo hacer ese movimiento. El gatito lo cambió todo. Se estaba volviendo más valiente, más curioso y completamente ajeno a cualquier peligro. Así es como deben ser los bebés, seguros de que su madre los protegerá de todo. En la mañana del sexto día, mientras Claire estaba sentada en el suelo del dormitorio, había empezado a tomar café allí, manteniendo la rutina y la presencia. El gatito hizo lo impensable. Salió completamente de debajo de la cama. La madre inmediatamente emitió sonidos de advertencia, siseos bajos y urgentes. Pero el gatito, con la terquedad universal de los niños pequeños, la ignoró por completo. Estaba fascinado por algo. La taza de café de Claire, que estaba en el suelo a su lado, humeando. El gatito se acercó, tambaleándose paso a paso con su pequeña nariz negra trabajando, sus enormes ojos azules nublados fijos en el extraño objeto. Claire se quedó paralizada. Apenas respiraba. El gatito estaba ahora a 30 centímetros de ella. Se sentó, como hacen los gatitos cuando están confundidos o procesando algo nuevo, e inclinó la cabeza. Exactamente. Exactamente como hacía Emma cuando era pequeña y encontraba algo que no entendía. Claire sintió que las lágrimas le brotaban antes de poder detenerlas. Lo intentó. Dios, lo intentó. Pero se le escapó un sollozo. Demasiado fuerte, demasiado repentino. El gatito se escabulló debajo de la cama como si se hubiera asustado. La madre Lindsay inmediatamente lo acercó con su pata, colocando su cuerpo entre él y Claire, con los ojos fijos en el humano que acababa de emitir un sonido de depredador. Porque el llanto humano es extraño, impredecible, potencialmente peligroso para los oídos de Link. Lo siento, susurró Claire, secándose la cara. Lo siento mucho. No quería asustarlo. Solo no pudo terminar. Solo lloró en silencio, abrazándose las rodillas, y ocurrió algo extraordinario. La lince no gruñó, no atacó, no mostró agresividad. En cambio, emitió un sonido. Era grave, vibrante, casi como un ronroneo, pero más agudo. Era el sonido que las madres lince emiten para calmar a los gatitos asustados, y estaba dirigido a Claire. Claire miró a través de las lágrimas y vio que la lince ya no la veía como una amenaza.
La miraba con reconocimiento familiaridad, como si finalmente lo hubiera entendido. Este humano también está roto. Este humano también tiene miedo. Este humano también ha perdido algo. Los días siguientes trajeron cambios sutiles pero profundos. Las Linces comenzaron a tolerar a Claire en la habitación durante periodos más largos, ya no como un intruso al que había que vigilar constantemente, sino como una presencia, algo neutral, tal vez incluso seguro. El gatito, con la memoria corta y el perdón instantáneo de la infancia, volvió a explorar. Ahora salía de debajo de la cama varias veces al día, investigando todo. Atacaba los cordones de las botas de Claire cuando ella se las quitaba y las dejaba cerca de la puerta. Perseguía el polvo que flotaba en los rayos de sol. Intentó saltar a la cama y fracasó estrepitosamente, lo que provocó arañazos y un suave golpe cuando cayó. La madre seguía vigilándolo cada segundo, pero también empezaba a relajarse mínimamente. Seguía sin salir de debajo de la cama durante el día, pero su postura ya no era de puro miedo. Estaba alerta, vigilante, pero ya no paralizada por el terror. Claire empezó a dejarle regalos además de comida. Un palo con plumas atadas, un juguete improvisado, un trozo de piel de conejo del congelador de la cabaña que había sobrado de un antiguo proyecto de investigación, una pequeña bola de lana. Al gatito le encantaba todo. Lo atacaba todo con el fervor de un pequeño guerrero. La madre observaba y Claire juró que vio en las grabaciones nocturnas al lince casi jugando, tocando la bola con la pata y golpeando el palo con plumas. Sus movimientos aún eran torpes, pero lo intentaba. Fue tarde por la noche cuando ocurrió. Claire se despertó de una pesadilla que siempre era la misma. Emma gritaba su nombre. Claire no podía alcanzarla y no conseguía volver a dormirse. Fue al dormitorio. Se había convertido en un hábito ir a comprobar si la madre y el gatito estaban bien antes de intentar volver a dormir. Se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en la pared frente a la cama, abrazándose las rodillas, y se dio cuenta de algo devastador. La lince estaba llorando. No era un sonido de llamada territorial, ni un gruñido de advertencia. Era un lamento, un sonido gutural y grave que vibraba desde el pecho de la lince como una ola de dolor físico. La lince estaba tumbada de lado, con el gatito durmiendo profundamente contra ella, inconsciente, a salvo, amado, y ella estaba sufriendo. Claire lo entendió inmediatamente. Era el dolor de una madre. Era el dolor de perder a los hijos. Era el dolor de recordar a aquellos que ya no estaban. Y Claire no pudo contenerse. Ella también empezó a llorar, fuerte, sin control. 6 días de dolor explotaron en sollozos que sacudieron todo su cuerpo. La echo tanto de menos, lloraba. La echo tanto de menos. No sé cómo seguir adelante. No sé cómo despertarme cada día sabiendo que ella no estará allí. No sé cómo hacerlo. Y los enlaces dejaron de lamentarse. Silencio total. 2 ojos dorados aparecieron en la oscuridad bajo la cama, fijos en Claire durante 5 largos minutos. 5 minutos eternos. Simplemente se miraron. 2 madres, 2 supervivientes, 2 almas rotas que compartían el único lenguaje que trasciende las especies, el dolor de perder a un hijo. Claire finalmente se secó la cara. Su respiración se calmó hasta convertirse en sollozos irregulares. Tú también perdiste bebés, ¿verdad? Por eso tienes tanto miedo. No quieres perder también a este. Los enlaces no respondieron porque no podían. Pero algo en sus ojos cambió, se suavizó. Reconocimiento, comprensión, solidaridad. Cuando Claire finalmente se arrastró de vuelta al sofá y se durmió, no soñó con Emma gritando. Soñó con 2 gatitos lince jugando en la nieve bajo un cielo azul, en algún lugar donde no había dolor. La mañana del 10º día amaneció clara y fría. Claire se despertó con una sensación extraña. Le llevó un momento identificarla. No era felicidad, sino la ausencia de un peso aplastante, como si durante unas horas de sueño hubiera conseguido respirar. Cuando fue al dormitorio con el desayuno para ella y carne fresca para su madre y el gatito, encontró algo extraordinario. El lince estaba fuera, debajo de la cama, sin explorar nerviosamente, sin investigar,
simplemente tumbado en el suelo junto a la cama, bajo el rayo de sol matutino que entraba por la ventana. El gatito trepaba por encima de él, mordisqueándole las orejas, jugando con su cola que se balanceaba suavemente. El lince vio a Claire y no se movió. No huyó, solo observó. Era una prueba, era una invitación, era una pregunta. ¿Estás a salvo? Claire, conteniendo la respiración, colocó el plato de carne en el suelo y se sentó en la silla de la esquina, su posición habitual, no demasiado cerca, respetuosa. Buenos días, susurró. El lince parpadeó lentamente. Comunicación felina para decir, no soy una amenaza. El gatito, al ver la comida, se tambaleó inmediatamente hacia el plato y comenzó a lamerlo. Todavía se alimentaba principalmente de leche materna, pero empezaba a mostrar interés por la carne sólida, un desarrollo perfectamente normal. La madre lo observaba, pero no se levantó, no lo apartó. Lo dejó explorar y luego hizo algo que casi detuvo el corazón de Claire. La lince apoyó la cabeza en el suelo, cerró los ojos y se quedó dormida. Solo durante unos segundos, el sueño ligero de un depredador, siempre alerta, pero durmió en presencia de Claire con su vulnerable y expuesto gatito. Fue el mayor gesto de confianza que un animal salvaje podía dar. Claire no se movió, apenas respiraba. Acababa de presenciar ese momento imposible y milagroso cuando la lince se despertó segundos después. Pero aún así, miró a Claire. Y Claire juró que vio algo parecido a gratitud. Gracias por dejarme quedarme. Gracias por no hacerme daño. Gracias por comprender. La llamada llegó a las 11 de la mañana. Claire estaba en el dormitorio viendo al gatito intentar sin éxito y de forma divertida cazar un rayo de sol en la pared cuando sonó su teléfono móvil. Casi no contestó. Había pasado una semana ignorando el mundo, pero algo la hizo mirar la pantalla. Sheriff Miller. Se le revolvió el estómago. Hola, señora Donovan. Soy el Sheriff Miller, del condado de Clearwater. Siento molestarle. Sé que la semana ha sido imposible, pero la investigación del accidente ha concluido. Necesitamos que venga a firmar algunos documentos finales. Claire cerró los ojos. De acuerdo. Hoy, si es posible. Y señora Donovan, hay algo en los resultados que creemos que debería saber. Algo sobre cómo ocurrió el accidente. Su tono era extraño, cauteloso, como si caminara sobre cristales. ¿Qué ha pasado? Es mejor que hablemos en persona. Venga cuando pueda. La llamada terminó. Claire se quedó mirando el teléfono. Un nuevo y agudo terror atravesó la constante niebla de dolor. ¿Qué más podía haber? Emma estaba muerta. ¿Qué otra información podía importar? Claire condujo hasta la pequeña ciudad de Clearwater en estado de trance. El lince y el gatito se quedaron solos en la cabaña. Les dejó comida y agua extra. La puerta del dormitorio entreabierta por si querían explorar. Una parte de ella estaba preocupada. Otra parte no podía pensar en nada más que en qué habrían descubierto. La oficina del sheriff era pequeña, demasiado cálida, con olor a café viejo y papel. El sheriff Miller era un hombre de mediana edad con ojos amables y la postura incómoda de alguien acostumbrado a dar malas noticias. Sí, señora Donovan, muchas gracias por venir. Le ofreció una silla. Claire se sentó mecánicamente. ¿Qué han encontrado? El sheriff sacó una carpeta delgada, la abrió y dudó. Se ha completado el análisis completo del lugar del accidente. Examinamos las marcas de frenada, los daños del vehículo, la trayectoria y encontramos pruebas biológicas que explican por qué Emma perdió el control. Empujó una foto por el escritorio. Era del parachoques delantero del coche de Emma. Había arañazos, sangre y pelo. Encontramos pelo y tejido biológico compatibles con dos crías de lince canadiense. El análisis de la trayectoria de la marca de frenada muestra que Emma frenó bruscamente y giró el volante para evitar atropellar a los animales que se cruzaron en la carretera. Pero al girar, perdió el control en la curva y su voz continuó. Pero Claire ya no la oía. Su cerebro se detuvo en los cachorros de Link. 2. Emma intentó salvarlos. ¿Dónde? Su voz sonó como un llanto. ¿Dónde ocurrió el accidente? Autopista 734, kilómetro 47,
A unos 8 kilómetros de su cabaña de investigación, 8 kilómetros territorio de Lynx, dos gatitos muertos, los cuerpos de los gatitos. Todavía están en el lugar. El protocolo para los animales salvajes es dejarlos para que se descompongan de forma natural. Pero si quiere, puedo mostrarle exactamente dónde. Sí. La palabra salió antes de que Claire la procesara. Sí, necesito verlo. Condujeron en silencio, 8 kilómetros por una carretera forestal helada. La misma carretera por la que Emma condujo por última vez. Cuando llegaron al kilómetro 47, Claire vio inmediatamente el árbol, grueso, antiguo, con la corteza desgarrada por el impacto del coche. Todavía había trozos de plástico en el suelo, manchas oscuras en el asfalto. Allí, el sheriff señaló el borde de la carretera. Claire se acercó con piernas que no parecían suyas y vio dos pequeños montículos en el borde del bosque, casi ocultos por ramas caídas y nieve parcial. El sheriff respetuosamente se quedó atrás mientras Claire se arrodillaba. Retiró las ramas con manos que temblaban violentamente. Debajo había dos pequeños cuerpos, perfectamente conservados por el frío del invierno canadiense. Los cachorros de lince no eran más grandes que los gatitos domésticos. Pelaje dorado con manchas, ojos permanentemente cerrados. Eran bebés, bebés. Y a su alrededor, por todas partes, huellas de patas de linces adultos. Docenas, cientos, círculos y círculos impresos en la tierra helada, como si alguien hubiera vuelto aquí repetidamente, buscando, esperando, llorando. Una madre que volvía a los cuerpos de sus hijos, tratando de entender por qué no se despertaban. Claire miró con más atención y vio algo que hizo que su mundo se derrumbara. Las huellas abandonaban el lugar, seguían el borde del bosque en dirección a la cabaña. Un rastro, una búsqueda, un animal traumatizado que buscaba el único lugar que su instinto le decía que era seguro. Claire siguió las huellas con la mirada. Desaparecían en el denso bosque, pero la dirección era inequívoca. Era el mismo lince, el lince que ahora estaba en su cabaña, el lince con un gatito superviviente, el lince que perdió dos crías en este mismo lugar donde murió Emma. Emma se desvió para evitar atropellarlos. Emma vio a los gatitos y decidió intentar salvarlos. Y esa decisión amable, compasiva e instintiva, le costó la vida. Y los gatitos murieron de todos modos. Y la madre sobrevivió con un solo bebé, 3 hijos muertos, 2 madres destrozadas, un accidente. Un segundo. Claire se derrumbó allí mismo, al borde de la carretera helada donde su hija murió tratando de salvar a los hijos de otra madre. Gritó hasta que se le desgarró la garganta, hasta que se quedó sin aire, hasta que todo el universo fue solo dolor. El sheriff la dejó, porque ¿qué otra cosa podía hacer? No había palabras, no había consuelo, solo había una cruel verdad. A veces el amor no es suficiente, a veces la bondad no salva a nadie, a veces el mundo simplemente rompe corazones sin razón. Claire no recordaba haber vuelto en coche. Estaba en la cabaña cuando cayó la noche, sentada en el coche en el garaje, mirando al vacío. Emma intentó salvarlos. Lo último que hizo Emma fue intentar salvar una vida. Y Claire compartía la cabaña con la madre de esos gatitos, con la superviviente del mismo trauma. Cuando finalmente entró en la casa, era casi medianoche. La cabaña estaba oscura, en silencio. Claire fue directamente al dormitorio. No encendió la luz, simplemente se dejó caer al suelo, con la espalda contra la pared, y miró la oscuridad debajo de la cama, donde dos ojos dorados la observaban durante un largo rato. Nadie se movió. Entonces Claire habló. Su voz estaba destrozada, ronca, pero firme. Era mi hija. Las palabras salieron como una confesión, como una súplica, como una acusación. Era Emma, tenía 16 años, estaba aprendiendo a conducir y vio a tus bebés, a los dos, en la carretera. Y ella, Claire se atragantó, las lágrimas le quemaban los ojos. Intentó esquivarlos. No quería ya hacerles daño. Era buena, era muy buena, pero perdió el control y chocó y murió. Un sollozo. Y tu bebé murió de todos modos. Y ahora ella está muerta. Y su voz se quebró por completo. Te odio, era un susurro.
La cruda verdad. Te odio por estar aquí. Te odio porque tú todavía tienes un hijo y yo no tengo ninguno. Te odio porque tú puedes proteger al tuyo y yo no pude proteger al mío. Claire se cubrió la cara con las manos, temblando por todo el cuerpo. Pero también lo entiendo, porque las dos perdimos en el mismo maldito segundo. Y las dos lo perdimos todo. Y ambas sobrevivimos cuando no queríamos hacerlo. Y ambas estamos aquí intentando seguir adelante. No podía hablar más. Solo lloraba. Ese llanto gutural y profundo que proviene de un lugar donde el alma se rompió y no sabe cómo recomponerse. Y entonces los eslabones salieron de debajo de la cama. Claire no lo vio al principio. Tenía los ojos cerrados, la cara escondida entre las manos, pero oyó el suave sonido de unas patas sobre el suelo de madera, la respiración baja de un animal cerca. Cuando Claire miró, el lince estaba a menos de 1 metro de ella, fuera de la seguridad de la cama, completamente vulnerable, completamente expuesto, y emitía un sonido, no el lamento de dolor que Claire había oído días atrás. Era diferente, más suave, más triste. Era un sonido que transmitía reconocimiento, empatía. Era el sonido que decía, lo sé, yo también lo siento, yo también he perdido, yo también estoy destrozada. Las dos madres se miraron a través de la oscuridad. Ninguna de las dos podía cambiar el pasado. Ninguna de las dos podía devolver la vida a los muertos. Pero en ese momento, esa noche, no estaban solas en su dolor. El vínculo, lentamente, con todo el cuidado del mundo, se acercó un paso más y luego se tumbó en el suelo, no debajo de la cama, en el suelo abierto, vulnerable entre Claire y su gatito, que observaba con curiosidad desde la seguridad debajo de la cama. Era sacrificio, era confianza, era perdón. Tú no tenías la culpa. Tu hija no tenía la culpa. Yo no tenía la culpa. Era simplemente el mundo siendo cruel. Pero sobrevivimos y tal vez podamos sobrevivir juntas. Claire extendió su mano no para tocar, solo para existir en el mismo espacio. Los linces no huyeron. Permanecieron así durante horas. Dos madres, dos supervivientes, compartiendo el peso que ninguna de las dos debería tener que llevar sola. Cuando Claire se despertó, seguía en el suelo. Tenía el cuerpo dolorido y rígido. La luz de la mañana entraba por la ventana. El lince había vuelto a meterse debajo de la cama. Pero el gatito estaba fuera. Había encontrado el juguete de plumas que Claire había dejado allí hacía días y lo atacaba con la ferocidad dramática de un pequeño guerrero. Claire lo observó y ocurrió algo imposible. Sonrió. Fue una sonrisa pequeña, dolorosa, pero real. El gatito se dio cuenta de que ella estaba despierta, se quedó paralizado como un ciervo ante los faros de un coche, y luego, con la audacia de alguien de 3 semanas de edad y sin sentido del peligro, se tambaleó directamente hacia ella. Claire dejó de respirar. El gatito olisqueó su mano, la golpeó con una pata suave, decidió que ella era aburrida y volvió a atacar las plumas. Desde la oscuridad debajo de la cama, la madre lince observaba y no intervenía. Era aprobación. Era aceptación. Por primera vez en casi 2 semanas, Claire sintió algo más que dolor. Sintió un propósito. Estas dos vidas, frágiles, traumatizadas, pero vivas, la necesitaban. Y tal vez ella también las necesitaba. Claire se levantó lentamente, fue a la cocina, preparó café de verdad, comió algo por primera vez en días, abrió las cortinas y dejó entrar el sol. Cuando regresó al dormitorio, el lince estaba fuera de la cama, estirándose a la luz de la mañana. El gatito intentaba trepar por la pata de la silla, y Claire pensó que a Emma le habría encantado esto. Emma habría tomado 1000 fotos, y por eso, por Emma, Claire viviría. Al menos un día más, y luego otro, y luego ya verían. En la mañana del 14º día, algo cambió definitivamente. Claire se despertó temprano, por fin dormía mejor y se dio cuenta de inmediato. El lince y el gatito no estaban en el dormitorio. Un momento de pánico. Se levantó demasiado rápido, mareada, buscando, y entonces oyó ruidos en la cocina. Cuando llegó,
encontró al lince en la encimera. Imposible. Pero de alguna manera se había subido a investigar una olla. El gatito estaba en el suelo jugando con un paño de cocina que se había caído. El lince vio a Claire y no huyó. Solo miró como si dijera, «Sí, estamos explorando tu casa. ¿Y qué?» Claire se rió. Esta vez se rió de verdad. Era ridículo. Había un lince salvaje en la encimera de su cocina. «Está bien», dijo Claire. «Está bien, lo entiendo. Ahora te sientes cómodo aquí». Y era cierto. El lince ya no se escondía. Estaba viviendo. Esa tarde, algo aún más extraordinario. La puerta trasera estaba abierta. Claire juró que la había cerrado, y cuando fue a comprobarlo, vio huellas de patas en la nieve fuera. El lince había sacado al gatito fuera por primera vez. Claire siguió las huellas con cuidado. Formaban un círculo alrededor de la cabaña, exploratorio, pero cauteloso, y luego volvían al interior. El lince estaba probando, preparándose, evaluando si el mundo exterior era seguro y, lo que es más importante, estaba permitiendo que el gatito experimentara el bosque. Estaba enseñando. Claire volvió al interior y volvió a encontrar a la madre y al gatito en el dormitorio. Pero esta vez, el lince no estaba debajo de la cama. Estaba sobre la cama, tumbada como un gato doméstico. Claire se detuvo en la puerta, asombrada. El lince la miró y parpadeó lentamente. «Gracias por dejarme curarme aquí. Creo que estoy lista para volver a intentarlo, pero necesito unos días más». Claire asintió con la cabeza, tragándose las lágrimas. «Tómate tu tiempo», susurró. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites». Pero ambas sabían que se acercaba el momento de volver a la naturaleza, el momento de decir adiós. En los días siguientes, el lince amplió gradualmente sus salidas. Primero unos minutos, luego unas horas. Cogió al gatito, le enseñó a esconderse, a permanecer en silencio, a observar. Claire lo documentó todo con cámaras de investigación, con total respeto y a una distancia segura. Vio a una madre recuperando la confianza. Vio a un gatito aprendiendo a ser un lince. Y ella también se lo estaba recuperando. Llamó a su exmarido por primera vez y lloró con él por teléfono. Compartieron recuerdos de Emma, planearon un funeral apropiado. Claire limpió la habitación de Emma cuando regresó a casa, donó ropa, guardó fotos, se permitió recordar sin derrumbarse. El lince estaba enseñando a Claire tanto como Claire había ayudado al lince. Puedes soportar el dolor y seguir viviendo. Puedes recordar a los muertos y seguir amando a los vivos. Puedes estar destrozado y seguir siendo lo suficientemente íntegro como para continuar. Claire se despertó y lo supo incluso antes de comprobarlo. La habitación estaba vacía. La puerta trasera estaba abierta. Las huellas en la nieve conducían al bosque y no regresaban. Se habían ido. Se vistió rápidamente, siguió las huellas, fue demasiado rápido, con el corazón latiendo con fuerza. No quería que fuera así, quería decir adiós, pero las huellas continuaban hacia el denso bosque y desaparecían. Se habían ido. Claire se quedó allí, en la nieve, con el aliento formando nubes en el aire frío, y sintió paz. Ya no la necesitaban. Y eso estaba bien. Era lo correcto. Era como debía ser. Volvió a la cabaña, preparó té, se sentó en el sofá. Por primera vez en 3 semanas estaba completamente sola. Pero no se sentía sola, se sentía conectada a algo más grande, a un ciclo de vida que continuaba a pesar de todo. Emma intentó salvar vidas y en cierto sentido lo consiguió, porque su muerte llevó a Claire a salvar a los enlaces y los enlaces salvaron a Claire. Todo está conectado. Todo sufrimiento tiene un propósito final, aunque no lo entendamos en ese momento. Era septiembre. Las hojas estaban cambiando. Claire estaba en la cabaña. Ahora volvía con regularidad, no para esconderse, sino para trabajar. Había reanudado la investigación de campo. Estaba escribiendo un artículo sobre el comportamiento de Link después del trauma. Estaba viviendo. Visitaba la tumba de Emma todas las semanas. Hablaba con ella, le contaba historias. Emma tendría ahora 17 años. Estaría aprendiendo a conducir mejor, con más confianza. Estaría solicitando plaza en la universidad. Claire seguía llorando. Siempre lloraría. Pero ya no se ahogaba.
Era sábado por la mañana cuando lo oyó. Las vocalizaciones de Link, agudas y repetidas cerca. Claire conocía ese sonido. Era la forma en que Link marcaba su territorio y se comunicaba. Pero había algo diferente en esa llamada, algo casi invitador. Su corazón se aceleró. No se atrevía a tener esperanzas. Cogió los prismáticos, la cámara, el cuaderno y el equipo de bióloga y siguió los sonidos de forma profesional, pero le temblaban las manos. Las vocalizaciones la guiaron a través del bosque por senderos familiares, y luego se desviaron hacia zonas más densas. Claire avanzó con cuidado, documentando huellas frescas, y entonces el bosque se abrió a un pequeño valle escondido donde el sol de la mañana creaba un efecto casi mágico. Los rayos atravesaban los pinos, iluminando el musgo y las últimas flores silvestres del verano. Y allí, en el centro del valle, estaba ella. La lince estaba tumbada sobre una roca calentada por el sol, pero no estaba sola. Tres pequeñas bolas de pelo jugaban a su alrededor. Eran gatitos nuevos, de entre 4 y 6 semanas, con esas orejas y ojos cómicos que aún cambiaban de azul a dorado. Y junto a ellos, un lince joven, casi adolescente, con el pelaje cada vez más espeso y el cuerpo cada vez más largo. Pero Claire reconoció la marca en la oreja derecha, una pequeña cicatriz de cuando mordió una rama cerca de la cabaña. El gatito original había crecido sano y vivo. La madre vio a Claire. Sus ojos dorados se encontraron con los de Claire al otro lado del valle, y no huyó. En cambio, se tumbó completamente, relajada, invitada. Los nuevos gatitos se subieron inmediatamente a ella, mordisqueándole las orejas y atacándole la cola. El hermano mayor observaba pacientemente, a veces apartando suavemente a algún gatito demasiado aventurero. Era una familia. Era la vida. Era la continuidad. Claire, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro, se acercó lentamente y se sentó a unos metros de distancia, recostada contra un árbol calentado por el sol. La lince la observó y, después de un largo momento, cerró los ojos con completa paz, confianza absoluta. Ella decía, «Mira, sobreviví, tuve más bebés, la vida continuó, y tú me ayudaste cuando nada más podían hacerlo. Me diste refugio cuando estaba demasiado destrozada para vivir. Ahora mira, vivo de nuevo y tú también puedes». Claire se quedó durante horas. No habló. No lo necesitaba. Solo observaba a los gatitos jugar. Veía a la madre descansar. Veía al hijo mayor mirar ocasionalmente en su dirección. Reconocimiento, recuerdo o simplemente la curiosidad natural de Link, el adolescente. Uno de los gatitos pequeños, demasiado valiente, se aventuró hacia Claire. La mamá lince observaba, pero no intervino. El gatito olisqueó la bota de Claire, le dio un golpecito con la pata, decidió que era aburrida y volvió corriendo. Claire se rió. Sonido genuino, ligero, sanador. La lince levantó la cabeza y emitió ese suave sonido, el sonido del entendimiento mutuo. Ambas sobrevivimos, ¿no es así? Ambas llevábamos a los muertos con nosotras, pero seguíamos viviendo por los vivos. Cuando el sol comenzó a ponerse y Claire supo que tenía que volver, se levantó lentamente. El lince también se levantó sacudiéndose a los gatitos que se quejaban. Claire y el lince se miraron por última vez. No era un adiós, porque esto no era el final, era una confirmación. El amor maternal no muere, el dolor no desaparece, pero la vida continúa. Y a veces, en los momentos más oscuros, dos seres destrozados se encuentran y se salvan mutuamente. Y eso es suficiente. Claire regresó con el corazón más ligero de lo que había estado en meses. Cuando miró atrás, la familia Lynx ya había desaparecido entre los árboles. Pero Claire sabía, siempre había sabido, que algunas conexiones trascienden la lógica, trascienden las especies, trascienden incluso la muerte. Emma intentó salvar vidas. Claire salvó vidas. Los vínculos salvaron a Claire. Al final, todo está conectado por un hilo invisible de compasión, sacrificio, feroz amor maternal que dice, «No te dejaré morir sola. Me quedaré contigo. Aunque sea imposible, aunque duela, me quedaré». Y eso lo cambia todo. Claire siguió volviendo a ese valle.
No siempre. Respetaba la territorialidad, mantenía la distancia profesional, pero de vez en cuando su corazón pesaba demasiado, caminaba hasta allí. A veces veía a la familia, otras veces no, pero siempre sentía conexión, propósito, continuidad. Terminó el artículo, publicó una investigación sobre los vínculos, sobre la superación del trauma a través de entornos seguros temporales. Se convirtió en una referencia. Pero para Claire, nunca se trató de ciencia. Se trataba de dos madres, una humana y otra salvaje, que lo perdieron todo en el mismo instante, que se encontraron en el momento más inesperado, que se salvaron mutuamente cuando nadie más pudo hacerlo. Emma tendría ahora 18 años. Estaría en la universidad, viviendo, amando, siendo amable. Y Claire vivió por ella, amó por ella, fue amable por ella. Porque al final eso es lo que hacen las madres. Llevamos a los muertos en nuestros corazones y vivimos por los vivos con todo lo que tenemos. Y a veces, solo a veces, el universo nos da un regalo imposible. La prueba de que el amor trasciende la muerte, que la conexión trasciende las especies, que la curación es posible incluso cuando se está irremediablemente roto. Dos madres, un accidente, tres niños muertos, dos supervivientes y, al final, esperanza. La cabaña permanecía en silencio en aquella tarde de septiembre, con el humo saliendo de la chimenea. Claire estaba sentada en el porche con una taza de té, mirando el borde del bosque. Llevaba el jersey favorito de Emma, el azul con un pequeño agujero en la manga que Emma siempre había querido arreglar, pero nunca lo hizo. Un pájaro llamado viento revoloteaba entre las hojas doradas. La vida continuaba en su ciclo sin fin. Y Claire sonrió. Sonrió de verdad, pensando en un lince aterrorizado que una vez se escondió debajo de su cama. En un gatito diminuto que le enseñó que el valor no tiene tamaño. En una hija que murió tratando de salvar vidas y de la manera más inesperada, lo consiguió. El bosque volvió a crujir, esta vez con más fuerza. Claire levantó la vista. En el tronco, apenas visible entre las sombras, se encontraba el lince. Solo por un momento, lo suficiente para que sus miradas se cruzaran una vez más. El lince inclinó la cabeza, en un pequeño gesto de reconocimiento, y luego se dio la vuelta y desapareció en el bosque. Claire levantó su taza de té en un brindis silencioso. Por Emma, por los niños perdidos de todo el mundo, por las madres que sobreviven a lo insuperable, por las conexiones imposibles que nos salvan, por el amor que trasciende todas las fronteras, por la vida que continúa, que debe continuar, que continuará. Incluso cuando los corazones están rotos, especialmente entonces. El sol se puso sobre el bosque canadiense, pintando el cielo con colores que Emma habría fotografiado. Claire se quedó sentada hasta que aparecieron las estrellas, una a una, pequeñas luces en la oscuridad, y finalmente comprendió la verdad que los vínculos le habían estado mostrando todo el tiempo. No se cura olvidando, se cura recordando con amor en lugar de solo con dolor. Se cura viviendo plenamente, no a pesar de la pérdida, sino gracias a ella. Se cura dejando que los lugares rotos se conviertan en ventanas por donde entra la luz. Emma intentó salvar a dos gatitos lince en una carretera helada. No pudo salvarlos, pero su último acto de bondad creó una reacción en cadena de supervivencia que salvó tres vidas. Su madre, una lince traumatizada, un pequeño gatito que crecería para tener su propia familia. El amor no muere, se transforma, se multiplica, encuentra formas de continuar que no podemos predecir ni controlar. Simplemente es, y eso es suficiente. Claire se levantó, se estiró y entró en casa. Mañana volvería a la ciudad. Retomaría su vida plena. Seguiría enseñando, seguiría investigando, seguiría siendo la madre de Emma, aunque Emma ya no estuviera. Porque eso es lo que exige el amor. No que dejemos de vivir, sino que vivamos más intensamente, amemos con más fuerza, seamos más bondadosos, en honor a aquellos que no pueden hacerlo. A través de la ventana del dormitorio, si se miraba de cerca, aún se podían ver débiles marcas de arañazos en el suelo de madera debajo de la cama.
prueba de la desesperada búsqueda de seguridad de una madre salvaje. Pero ahora la ventana estaba abierta y las cortinas se movían suavemente con la brisa. Se acabó el esconderse, se acabó el miedo. Solo la vida sigue adelante, llevando el pasado como semillas que crecerán y se convertirán en algo nuevo, algo hermoso, algo por lo que vale la pena sobrevivir. Claire apagó la luz y susurró en la oscuridad. Gracias, Emma, por enseñarme a ser valiente, por mostrarme que la bondad importa, incluso cuando cuesta todo. Seguiré viviendo por las dos. Lo prometo. En algún lugar del bosque, la madre de un lince se acurrucaba alrededor de 3 gatitos dormidos. Su hijo adolescente vigilaba cerca, a salvo, vivos, continuando. Y eso, después de todo, lo era todo.